Habiendo ya pasado el 11 de septiembre, las fiestas patrias, ¿en qué estamos ahora? A puertas de presentar también el presupuesto para el próximo año, pero la agenda legislativa, ¿cómo va? ¿Qué pasa con el proceso constitucional? Ya hay muchas dudas respecto a si pudiera terminar exitosamente en esta oportunidad, pero sobre todo la duda está en ¿qué pasaría si no? Vamos a estar conversando de eso junto al senador del Partido Republicano, Rojo Edwards. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación y espero que haya tenido un muy feliz 18 de septiembre Igual, y 19. Igualmente. Bien celebrado, por lo menos los chilenos estuvieron hartos días. Sí. Senador, habiendo pasado todo eso, ¿qué balance hace usted? Ya pasamos el 11, pasamos fiestas patrias, paramilitar, sí. Presidente cantando los viejos estandartes, ¿con qué se queda? Bueno, eso fue bien increíble porque las actitudes que ha tenido el presidente cuando era diputado respecto a las Fuerzas Armadas eran muy negativas, incluso algunas groseras. Y haberlo visto, al menos tararear los viejos estandartes fue bien increíble. No, pero el presidente creo que la paramilitar estuvo muy bien, él hizo una buena labor. Hay cosas simpáticas como cuando se puso el abrigo encima de la banda presidencial, pero yo creo que me quedo con una parada militar impecable. Me hubiera gustado, eso sí, Bárbara, que hayan más representantes parlamentarios del oficialismo, que prácticamente no habían. ¿Usted preguntaron qué pasó ahí? Porque fue muy notoria su ausencia. La invitación es para todos igual y los que vamos son los que nos llama a ir, digamos. Entonces, yo creo que hay un problema todavía entre ciertos grupos de izquierda y las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son de todo. Y quiero decirte algo, Bárbara. Yo entiendo que la televisación de la parada militar es el evento más visto en Chile en el año. O sea, no hay nada que tenga mayor apruebo nacional de los chilenos de la parada militar y que no hayan parlamentarios de un sector político, había muy poquitos, llama la atención. Pero yo me quedo con lo positivo, una parada impecable, los perritos maravillosos, también el desfile también de la Fuerza Aérea, las palabras, incluso el presidente estuvieron muy bien, así que yo me quedo con lo positivo. Ya. Ahora, después de eso, presidente, tuvo algunas actividades personales que le generaron harta roncha con algunos seguidores animalistas, sobre todo por una foto que publicó en Instagram. Y finalmente se fue a Estados Unidos, en donde ya ha tenido alguna participación. Él se manifestó a propósito del cambio climático en contra de las multinacionales, habló también de los desafíos que tenemos. Pero una cosa que llama la atención y que se ha seguido comentando es que él fue muy crítico con la dictadura en Nicaragua, pero no así con Venezuela y con Cuba. Al contrario, intercedió por ellas. ¿Qué le parece eso? Bueno, el presidente tiene una línea muy confusa en política exterior. Porque va a Estados Unidos a invitar a las empresas que inviertan en Chile para después confesar que quiere terminar con el capitalismo. Y lo que uno necesita es que venga capital extranjero para generar empleo. Hoy día la portada de La Tercera dice que tenemos, y también en el Mercurio, dice que tenemos una récord de 3 años de despidos por necesidades de la empresa. Entonces, y ahora va a la ONU y dice, defiende a Cuba y a Venezuela para criticar a Nicaragua. Defiende supuestamente la democracia, pero defiende a Cuba. Dice que nunca los golpes de Estado son validables, pero defiende a Cuba. Entonces uno no entiende muy bien. Y la diferencia que él hace entre Nicaragua y Cuba y Venezuela, la defensa de Cuba y Venezuela, yo creo que tiene una razón. Y es que la dictadura de Ortega y Murillo hoy día está persiguiendo también a gente de izquierda. Entonces yo hago un llamado al presidente, que tenemos que defenderlos a todos, no solamente a los de su sector político. Yo apoyo la postura del presidente en Ucrania, creo que el gesto que tuvo con el presidente Zelensky está muy bien, pero la línea que le entrega no se entiende. Usted no puede ser pro democracia y anti golpes de Estado y salir en un foro mundial a defender a Cuba y a Venezuela. Simplemente eso no tiene sentido. Ahora, al mismo tiempo, una crítica a Estados Unidos por la política que ellos tienen en su propia cara, en su casa, digamos. Por supuesto, va allá y critica a un país democrático que nadie cuestiona sus credenciales democráticas, pero después defiende a Cuba. Esas son las contradicciones que uno no entiende. Lo mismo que yo decía con el permanente denostar a las fuerzas militares para después apoyarlas. Uno quiere de un presidente una línea. Y en política exterior es más importante, Bárbara, porque nosotros, en particular los chilenos, entendemos que quien conduce la política exterior es el presidente. Y lo apoyamos en todo lo que podemos. Nosotros venimos llegando a la Comisión de Relaciones Exteriores de una visita de Estado de la Comisión de Relaciones Exteriores a Perú, en que tenemos unas excelentes relaciones en este caso con Perú, y nosotros apoyamos las decisiones que ha tomado el presidente. Pero el presidente en materia de derechos humanos y democracia
no se entiende qué es lo que hace. Y tampoco en temas de inversiones y empleo, como le decía, con esta dicotomía de ir a Estados Unidos a pedirle a las empresas que vengan para después confesar que quiere terminar con el capitalismo y instaurar un socialismo. En el caso de Perú, Sí. bueno, señaló su máxima representante que se había reunido con el presidente, que Sí. le explicó Sí. y que le entendió y que había cambiado su postura, pasa es que que- había sido muy sí. crítica hace poquito. Y esa es otra de las salidas, cuando el presidente toma, cuando hay el cambio de mando, o sea, cuando sale Castillo después de este autogolpe de Estado que estaba tratando de hacer, el presidente criticó fuertemente a Dina Boluarte. Y ahora hemos apoyado a Perú en muchas cosas, por ejemplo, la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y también la aspiración peruana de ser parte de la OCDE, ¿no es cierto? Entonces, Chile está apoyando a Perú y nosotros apoyamos con eso, pero eso también muestra la relación con Perú, la línea difusa que no se entiende muy bien en política exterior. Y eso es un problema. Pero hay un problema mayor, a mi juicio, es que el presidente tiene que entender que es representante de todos los chilenos. Y cuando va a foros internacionales tiene que representarnos no solamente a los de su grupo, como decía la expresidenta del PPD, a sus monos peludos. Tiene que representar a todos los chilenos. Y en eso yo creo que el presidente todavía no entiende muy bien su rol. ¿Se esperaba que hubiera quizá un cambio mayor con la llegada del nuevo ministro canciller? ¿No ha notado esa mano o sí? Yo creo que el canciller ha hecho una gran labor y en general apoyo su trabajo en general. Pero no ha alineado al presidente. Bueno, pero la política exterior depende del presidente, no del canciller. El canciller es quien representa, entre comillas, la voluntad del gobierno del presidente. Obviamente que a mí lo que me gustaría en política exterior es poder apoyar con toda la fuerza al presidente, porque la política exterior tiene que ser de Estado. La política exterior tiene que defender el derecho internacional, defender los intereses permanentes de Chile, defender la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente. Y cuando hay diferencias en eso, son diferencias que uno resiente un poco más. Por eso es que yo hago un llamado al presidente que nos represente a todos. Y defender a la dictadura cubana y venezolana en la ONU no es defender el sentido común de los chilenos. Volviendo a la política nacional, una vez que ya pasó todo esto, que tenía la agenda bien colapsada, ¿en qué estamos? ¿Qué pasa con las grandes reformas del gobierno y con los acuerdos que lo están convocando hace mucho rato para poder avanzar? Bueno, estamos muy preocupados primero con el veto que quiere hacer el gobierno a la ley de usurpaciones. Si el gobierno está con la agenda de seguridad, tiene que estar con todo el corazón. Y lo que vemos es que está poniendo cortapisas permanentemente. Hemos conocido, hoy día hay una reunión de esto, pero hemos conocido que el gobierno quiere vetar completamente la ley de usurpaciones. O sea, quiere que la gente pueda echar a alguien de su casa en una parcela, cortar los árboles, quemar la casa, quedarse ahí, tomarse y que la gente no pueda hacer nada. Pero el gobierno dice que solo vetar la legítima No, el gobierno defensa. hoy día está planteando vetar la totalidad. Y la totalidad de la ley. Espero que no sea correcta esa información. Pero además... Pero oficialmente dicen que solo la legítima defensa. Bueno, vamos a ver, pero incluso la privilegiada. legítima defensa, ¿qué quieren? ¿Que uno esté en la casa y que llegue un par de matones o terroristas y uno no se pueda defender? ¿Y que se le pueda seguir un proceso penal a la persona que se defendió en su casa? No, pues. Yo entiendo que hay una preocupación mayor respecto a la persona que se va y vuelve. Pero una persona que vuelve a un lugar tomado se le puede acusar por haber hecho una organización ilícita. Por lo tanto, no existe esta idea de que esto es la ley de la selva. No, lo que queremos hacer es que la persona se pueda defender. Yo le voy a pedir al gobierno que retire su intención de vetar la ley de usurpaciones porque demuestra que no está con la agenda de seguridad. La ley de reincidencia también queda completamente aguada. Tuvimos problemas con la ley Naín Retamal, permanente el gobierno tirándolo para abajo. Tenemos un problema también con la ley que no le permite en el contexto de manifestaciones llevar benzina a la gente. Y el gobierno quiere que sea una falta. No, pues si una persona va con benzina a una manifestación, a quemar una iglesia, el solo hecho de llevar benzina en una bomba Molotov tiene que ser un delito, esa persona tiene que ir a la cárcel. Yo no entiendo por qué el gobierno no se sube, entendiendo que además este es el tema que más le pesa con los electores y con todo Chile. De las cosas que llaman la atención es que al gobierno le ha costado alinear a los propios Sí. en todos estos proyectos de seguridad. ¿Usted ve que van un poco mejor en eso? No, por supuesto que se notan las dos almas claramente en el gobierno. El problema es que el gobierno tiene que administrar esa diferencia y lo que no permite es que se avance. Por ejemplo, una cosa tan simple, ese proyecto de que no se pueda tener benzina o parafina en el contexto de manifestaciones. ¿Cómo es posible que no sean capaces de llegar a un acuerdo en eso? Y que eso sea delito. Entonces, el argumento de un alma del gobierno es que, de una parte del gobierno es que alguien podría ir a buscar benzina para la estufa. Oiga, ¿sabe qué? Que vaya a buscar benzina el día después de la manifestación o el día antes de la manifestación. No tiene para qué andar con botellas de Molotov supuestamente para la estufa. Pues. Entonces, esa argumentación no es en ese día, es que en ese mismo lugar. O sea, justo tendría que vivir ahí o estar Por supuesto, alrededor. muy poco probable. Entonces quieren echar para atrás toda la ley
en base a una casuística que podría ser resuelta en un caso específico. Entonces, el gobierno tiene que subirse a la agenda de seguridad que permanentemente le está poniendo cortapisas. Bárbara, y no el tema constitucional, y ningún otro, es el principal tema de los chilenos. Y el segundo son los temas de empleo, de inflación, ahora está mejorando, pero los temas económicos, de la visión de futuro, de la cantidad de gente que puede realizarse profesionalmente porque faltan empleos. Esas son materias que el gobierno no puede seguir pateando. Ahora, ¿qué pasa con la reforma de pensiones? Vemos que la ministra Jara nuevamente se va de gira a promover su reforma. Sí. ¿Qué le parece eso? Lo que pasa es que, mire, el mismo sentimiento que hay cuando el presidente Boric va a la ONU y le habla a su público y no le habla a todos los chilenos, solamente habla cosas específicas para su grupo. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando ya han habido 2 elecciones con sendas derrotas, las derrotas históricas más grandes de la izquierda de la historia republicana de Chile, que le han dicho el 6% de ahorro de los trabajadores tiene que ir a las cuentas individuales. Ellos insisten en quitárselo a los trabajadores. Las pensiones actuales tenemos que subirlas en base a impuestos generales que además son progresivos, Bárbara. Si tú ganas más, pagas más, los impuestos generales son progresivos. No todos progresivos, porque está el IVA y muchas otras cosas que se puede reclamar. Pero quitarle a los trabajadores un porcentaje igual de su sueldo, cuando además los que ganan más ya están sobre el límite imponible, o sea, ni siquiera pagan ese 6%, es decirle a la clase media que le financie la pensión a los que tienen más. No podemos hacer eso. O a los que tienen menos, financian igual porcentualmente a los que tienen más, clase media alta, si usted quiere. No, tiene que financiarse con impuestos progresivos. Cuando ya han perdido 2 elecciones, tienen que retirar esa idea de quitarle los ahorros a los trabajadores. Por eso está trabada la discusión. El resto de las cosas las podemos conversar, podemos llegar a un acuerdo. Pero el gobierno dice que no hay ninguna posibilidad de hacer una reforma que no tenga algún componente de solidaridad para poder subir las pensiones actuales. La solidaridad viene... Y entonces pareciera que las posturas son totalmente separadas y nunca van a llegar a acuerdo. Bárbara, es falso ese argumento. Insisten con ese argumento. Pero es falso. La solidaridad viene de los impuestos generales, que se pagan en el impuesto a la renta, que se pagan en contribuciones, que se pagan en muchos impuestos, el impuesto a las empresas. La solidaridad progresiva viene de los impuestos generales. La solidaridad no puede venir de los sueldos de los más pobres. Por favor, ¿de quién estás pensando? Entonces, usted dice, no podemos avanzar. Bueno, pero es que tienen que escuchar a la gente. El 95, no sé, 90-95% de la gente no quiere que le quiten los ahorros. Entonces, hagamos una reforma. Yo los invito, los desafío, una reforma de pensiones sin quitarle los ahorros a los trabajadores y aumentando la PGU con impuestos generales que son progresivos. ¿Usted cree que el gobierno prefiere no tener reforma en vez de ceder en eso? Yo creo que sí, yo creo que están en eso. Yo creo que le están hablando a ese 26% de personas que todavía los apoyan. Entonces, uno tiene la legítima duda, Bárbara, ¿están gobernando para quién? ¿Para asegurar su base de 26%, 28% o para todos los chilenos? Porque todo lo que hacen va dirigido a ese 26%. De lo contrario, no defendería Cuba y Venezuela en la ONU. ¿Es incombustible ese casi 30%? Sí, bueno. Incluso caso convenios, tampoco le afectó. Claro, exactamente. ¿Le da un poquito de envidia tener una base tan sólida? Bueno, los republicanos sacamos 36, así que era más que eso. No, pero no, más allá de eso. El punto acá es que el presidente tiene que ser presidente de todos los chilenos y no lo es. Y tiene problemas de gestión tan grande con todas estas cosas que obviamente que se genera una problemática. Lo mismo con la ley de usurpaciones. O sea, vaya y pregúntele a la gente, ¿usted cree en la legítima defensa privilegiada? Yo no creo que haya muchos chilenos que digan que no. ¿Para qué le voy a...? ¿O usted cree que estuvo bien que el gobierno no se querelle por el caso de fundaciones? O sea, no hay nadie, el gobierno ha dicho, no, esto es normal. No se ha querellado. ¿Por qué? Porque pueden empezar a investigarlos a ellos mismos, a los monos peludos que hablaban. Dice que no se han querellado porque ya están las investigaciones, fiscalía. ¿Dónde están las querellas, Bárbara? ¿De qué querellas me hablan? Las querellas del Consejo del Estado, que va solamente a Democracia Viva, no, pero si la querella no puede ir solamente a la fundación que recibió la plata. El problema está en quién entregó la plata. ¿Quién entregó la plata? Los mismos amigos de las fundaciones. Para ellos no hay querella. ¿Quién visó esa entrega de plata? Tampoco hay querella. Los jefes de quienes visaron esas entregas de plata que hicieron los funcionarios políticos, activistas políticos, tampoco tienen querella. ¿Usted cree que esto va a quedar así? Yo creo que eso es lo que quieren. Yo creo que están jugando al olvido. O sea, si ellos gobernaran para todos los chilenos, habría una querella de ellos. Y se han sacado, no sé cómo era el tema del gato que saca con sus uñas las castañas, pero no me acuerdo, han utilizado todo tipo de argucias
semánticas para no querellarse y permitir que la corrupción quede impune. Hablando de otro tema donde sí ustedes lo eligieron con Sí. una amplia mayoría en el proceso constitucional, ¿cómo ve en las encuestas de la última semana incluso el rechazo ha ido aumentando? Sí. Usted mismo con un grupo de compañeros Sí. han planteado la posibilidad de hacer una especie de consulta en su partido para saber si van a aprobar o rechazar. Sí. Bueno, primero... ¿No yo es creo- obvio que tenían que aprobar porque ustedes lideran el proceso? No, los republicanos defendemos principios. Los principios se pueden resumir, si usted quiere, en 4. Defender la libertad, defender el Estado de Derecho, defender la familia y defender a Chile. Por supuesto que eso es una... ¿Y usted no ve eso en el texto ahora? Porque desde el oficialismo les critican que hay demasiado de eso. Pero por supuesto que no. A ver, usted no puede defender la libertad si no pone claramente que el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Y lo que ha ocurrido es que se puso primero el Estado social de derecho antes que la servicialidad del Estado. Defender la libertad sí es difícil. Defender la libertad con derechos colectivos, porque en esta Constitución, lo que se aprobó el viernes 15, de septiembre, que fue un mazazo a la libertad, se aprobó que existían derechos colectivos. ¿Cuáles son esos derechos colectivos? Para que se pueda defender la libertad tienen que haber derechos individuales. Usted es la que tiene el derecho a elegir qué estudia, a ser periodista, yo a ser ingeniero. Usted tiene el derecho o como padre, elegir la educación de los hijos. Eso no es un derecho colectivo. Si usted pone derecho colectivo, estamos en un problema. Y después se ha terminado con la idea de igualdad ante la ley y que no existen grupos privilegiados. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Si eso salió. Porque usted elevó a rango constitucional ciertos tratados internacionales, que ahora están en la Constitución, que crean grupos privilegiados. Déjeme leerle un artículo que está en el Convenio 169, que es un tratado internacional, que hoy día está a nivel de Constitución. Dice, para el caso de pueblos originarios, de personas que hayan sido condenadas por delitos y crímenes, por ejemplo, quemar vivos en su casa a una pareja de adultos mayores, el Estado ahora va a tener deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. Eso hoy día quedó en la Constitución. Ya, pero eso hoy día se supone que nos rige. No. ¿Se cumple o no? No. Hoy día no nos rige, porque hoy día hay una nebulosa respecto a si los tratados tienen nivel constitucional. Pues se supone que deberíamos cumplir. Pero, deberíamos cumplir si estamos no. el Convenio Perdóneme, 169. los tratados son aprobados con mayoría simple y el Congreso no puede hacer ningún tipo de cambios a lo que viene propuesto, en este caso, de los organismos internacionales. Ya procedimentalmente es distinto. Para la Constitución tenemos comisiones, tenemos asambleas constituyentes, votaciones, pero el tratado constitucional usted por detrás lo incorpora a un tratado. Y esos tratados vienen con problemas. El Tratado de Escazú, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con el Tratado de Escazú en materias medioambientales, pero el Tratado de Escazú trae beneficios y privilegios para quienes ellos definen como activistas medioambientales. Entonces, los activistas medioambientales tienen derechos y privilegios que no tienen los activistas pro vida o pro libertad de educación. Entonces, el proyecto que viene hoy día no tiene igualdad ante la ley, tiene grupos privilegiados, permite que se modifique la Constitución por la vía de tratados internacionales que se aprueban con mayoría simple. Queda debilitada la idea de que el Estado está al servicio de la persona por el Estado social de derecho que está puesto más arriba. Y curiosamente, hubo 21 consejeros que dijeron que habían algunos seres humanos que no eran personas. O sea, eso es lo que nos defiende. ¿Usted viendo lo que hay ahora preferiría rechazar? No, porque no está, yo no sé, Por porque eso, no está completo. No, porque el día de ayer fue un buen día. Se defendió la libertad, se defendió el Estado de Derecho O sea, es y muy la claro. democracia representativa. Tenemos que verlo. Lo que sí estoy seguro es que el viernes 15 fue un mazazo en contra de la libertad. Ahora, Entonces, por eso es que yo firmé una carta que allá habían firmado 170 personas y que, dada la firma, entiendo, y la firma del grupo Militante Un Voto, de quienes representamos esa agrupación, ya llevan, no sé si 600 firmas, o sea, ha crecido exponencialmente, para que podamos decidir buenamente si votamos a favor o en contra. Pero eso no significa que tengamos una decisión. Lo que pasa es que lo que ocurrió el viernes 15 fue grave para la libertad. ya, o sea, ¿usted cree que deberían votar si eventualmente lo aprueban o rechazan, dejando de lado que con la amplia mayoría que ustedes tienen, parecía obvio que tenían que aprobar? No, porque eso es injusto para los republicanos, Bárbara, porque los republicanos tienen derecho a veto, pero no derecho a agregar cosas. Y si no tienen los votos de otras coaliciones, se caen las cosas, como por ejemplo esto de que
esta curiosidad de que hay algunos consejeros que consideren que hay algunos seres humanos que no son personas, porque votaron en contra de decir que todo ser humano es persona. Que hay un amplio debate ahí, no es que solo se le ocurrió... O sea, No, hay razones para está los bien, dos lados, pero claro. todo ser humano es persona, es lo que nos defiende de los regímenes totalitarios, que consideran que algunos seres humanos no son personas. Por ejemplo, la esclavitud se justificaba en decir que la gente de raza negra no era persona. El holocausto nazi se justificó en que los judíos no eran personas. Los comunistas, los regímenes totalitarios comunistas, dicen que las personas que no piensan como ellos son contrarrevolucionarios. Pierden sus derechos y los envían a los campos de concentración. Eso pasa hoy día. Senador, Entonces, todo ser humano es persona, va mucho más allá si la ley de aborto en 3 causales que no lo afectaba en absolutamente nada. ya no nos queda prácticamente tiempo, pero esta pregunta es clave. Dele. ¿Qué pasa si se rechaza? Porque cada uno hará su análisis, como dice usted, si es que es mejor o peor, independiente si son o no del Partido Republicano, pero ¿qué va a pasar si eventualmente se rechaza? Bueno, en conjunto con varios senadores, entre ellos Francisco Chaguán, Kenneth Pugh y Alejandro Kuzanovich, hemos presentado una reforma constitucional para que gane el apruebo o gane el rechazo, se termine el proceso. Es clave porque la gente, la verdad es que independiente si esté a favor o en contra, no quieres que sigan no quieres que siga el proceso. Chile tiene que terminar el proceso constituyente para que nos podamos enfocar de una vez por todas en las prioridades ciudadanas. Y por eso yo llamo a los partidos, incluido la directiva del Partido Republicano, a que apoyen el proyecto de reforma constitucional que termina el proceso el 17 de diciembre, gane el apruebo o gane el rechazo. Ya hemos visto al alcalde Jadwe, por ejemplo, diciendo que se la quieren jugar ahora por una verdadera asamblea constituyente. Algunos otros han planteado un tercer plebiscito, que esto no puede terminar aquí. ¿Cómo le damos una certeza a la gente? Con su proyecto no le fue tan bien. Todavía está ahí. No, vamos a ver si... Yo llamo al sentido común. Otros dicen que quizás las cosas clave las deberían reformar en el Congreso, eventualmente. Pero mire, Bárbara, yo llamo al sentido común. Llevamos 4 años de incertidumbre. Los salarios están estancados, tenemos un desempleo altísimo, tenemos la crisis de seguridad más grande de la historia, tenemos una crisis de inmigración. Chile no aguanta más. Tenemos que terminar el proceso constituyente para enfocarnos en lo que la gente está pidiendo, que es seguridad. Entonces yo llamo a la directiva de los partidos, de izquierda y de derecha, a que apoyen la reforma constitucional que cierra el proceso de una vez por todas el 17 de diciembre. Nadie en Chile les entendería si es que no apoyan esa reforma porque ya son 4 años y ya es demasiado. Vamos a quedarnos pendientes entonces, muchas definiciones en desarrollo. Senador, que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.